Así es, en efecto, cada vez que tiembla, muy rápidamente nos damos cuenta dónde se percibió ese sismo, la magnitud y demás. Son detalles muy importantes que normalmente nos damos cuenta a través del Oxicori o a través de la red sismológica de la Universidad de Costa Rica. Pero bueno, ¿qué pasaría si no se contara con los instrumentos necesarios para poder percibir y tener en el momento dado los datos reales o preliminares sobre estos sismos? Precisamente en la actualidad los científicos del Oxicori trabajan en la anticipación de un terremoto con magnitud entre 7.2 y 7.4 grados, el cual ocurriría en un futuro cercano en la península de Osa, y es un tema que mucho se ha hablado. Todo esto lo logran por medio del trabajo que tienen a través de la red de monitoreo sismográfico con que cuenta, lo cual se ha logrado con la adquisición de herramientas necesarias para la construcción y mantenimiento de instrumentación sismológica y geodésica, materiales para el abordaje tectónico y volcánico de Costa Rica, así como el desarrollo de los sistemas de alerta temprana de sismos. Podrían dejar de funcionar dada la suspensión desde el año 2023 del giro de recursos económicos provenientes del Fondo Nacional de Emergencias al Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, el Oxicori de la Universidad Nacional. Lo anterior debido a la caducidad del transitorio 1 de la ley número 8488. En la zona sur, particularmente, si pensamos en el escenario en donde no tenemos estaciones sismológicas estaciones sismológicas y de monitoreo geodésico que nos están dando información sobre la ocurrencia de temblores, microsismicidad, deformación cortical, no podríamos entonces conocer dónde están ubicadas las fallas que tienen mayor potencial sísmico, por ejemplo, o bien tendríamos un sesgo de información dado o generado por la falta de instrumentación en la zona. Los instrumentos sismológicos son fundamentales para poder escuchar qué es lo que está ocurriendo a lo largo de estas zonas de falla y poder alertar a las poblaciones, poder anticipar actividad sísmica en la zona. Estamos a las puertas de un terremoto que va a ocurrir en la zona sur de Costa Rica, como lo ha ocurrido años anteriores. Y entonces contar con la instrumentación justamente antes del periodo cosísmico, antes del periodo en donde va a ocurrir el evento, es fundamental para entender, por ejemplo, cómo es que se prepara una falla antes de romper, cuáles son las fases observables. Y esto quizá en el futuro cercano no nos ayude a prevenir eh, las fatalidades o las consecuencias de un terremoto, pero a largo plazo nos va a dar una idea muy clara de cómo es que se prepara una falla. Y esto para futuras generaciones va a ser esencial, no solo para el desarrollo social, sino para el desarrollo económico de nuestro país. Por esa razón es que desde el pasado 18 de febrero de este año 2025, en la corriente legislativa se tramita precisamente en el orden del día de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley. El texto, presentado bajo el expediente 24.738, propone que el Oxicori, la Red Sismológica Nacional y el Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica, así como el Instituto Meteorológico Nacional, se financien de manera permanente el aporte del 0.60%, cerca de 2.000 millones de colones, de todas las primas de seguros de vida, salud, incendios y líneas afines que se vendan en el país. En ese sentido, el Oxicori percibiría alrededor de un 35% para seguir trabajando y teniendo las herramientas necesarias en toda esta red, y que cuente con equipos sísmicos y volcánicos necesarios para realizar las diferentes actividades de monitoreo. De no contar con una red sismográfica como la que tiene el Oxicori en este momento, nuestro país no tendría la facilidad de poder recibir alertas sismológicas en menos de 2 minutos, por ejemplo, cuando ocurre un temblor en la zona sur. Nos devolveríamos, como por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto del Valle de la Estrella en los 90 en Limón, se esperaron horas posterior a la ocurrencia de este evento para saber exactamente dónde fue el epicentro. Ya no es el caso. Ahora, en 1 o 2 minutos ya sabemos dónde ocurrió el evento, ¿verdad? Ya tenemos la información principal del sismo. La zona sur de Costa Rica es una de las zonas más activas sismológicamente hablando.
En esta se presentan la ruptura de fallamiento local, pero también tenemos el proceso de subducción de la placa del Coco por debajo de la microplaca de Panamá. Y hacia el sur de la península de Burica tenemos el movimiento o el fallamiento de la zona de fracturas de Panamá. Entonces es una zona altamente compleja tectónicamente hablando que está generando actividad sísmica de manera permanente y es absolutamente esencial el monitoreo de esta actividad sísmica, ¿verdad? En nuestro país. ¿Qué pasa si en la Asamblea Legislativa no se aprueba estos recursos? Si no se aprueba, el escenario es que nuestras redes van a ir decayendo en el tiempo, porque, a ver, el OPSICORI pertenece a la Universidad Nacional y la Red Sismológica y el Laboratorio de Ingeniería Sísmica pertenecen a la Universidad de Costa Rica. En nuestras universidades no existen los fondos económicos para poder mantener de manera robusta y constante en el tiempo estas redes sismológicas. Principalmente la red sismológica o instrumental completa del OPSICORI es muy grande. Es la más grande de América Latina, solo la del OPSICORI. Entonces, el mantener esta red implica que tenemos que tener recursos frescos anualmente para poder darle solo el mantenimiento y la expansión correspondiente para poder entender mejor dónde es que ocurre la sismicidad en Costa Rica, cómo es que se comporta una estructura volcánica, por ejemplo, en el tiempo, cuál es su evolución, qué podríamos esperar, podríamos anticipar actividad o no. Este, entonces, si no tenemos el financiamiento o si no tuviéramos financiamiento, nuestras redes decaerían en el tiempo. Y esto implica que no estaríamos escuchando o viendo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Quedaríamos a expensas de lo que dura la instrumentación. De acuerdo con el director del OPSICORI, eso traería un gran retroceso. El OPSICORI nació en 1984, entonces sería devolvernos a 1984, pero yo diría incluso más que eso, en la época en donde cuando ocurrió un temblor se enviaban telegramas de una ciudad a la otra para preguntar dónde habían ocurrido los daños y esas cosas. Entonces nos devolveríamos a ese tiempo en donde no tendríamos idea de qué está ocurriendo, de por qué está ocurriendo, cómo inició y si se pudo anticipar. En el OPSICORI esperan el apoyo de la Asamblea Legislativa para que se dé la aprobación y que las instituciones, aparte de ellos, pues también se vean beneficiados con estos fondos que vienen a garantizar que usted como ciudadano o yo como ciudadana podamos tener la información oportuna de los diferentes sismos, donde ocurren y la magnitud también de estos. Así que importante también el trabajo que ellos han venido realizando. Por ello, hacen la solicitud a los diputados para que aprueben esta iniciativa. En cámaras, Robin Arias, Carmen Picado Navarro, les informa.